La columna vertebral de cristianos se trata de las doctrinas donde nosotros estamos fundamentados. Está en la epístola que escribió el apóstol Pablo a los romanos, lo cual, claro, lógicamente es para nosotros. En ese momento se escribió a los romanos, a los gentiles que estaban allá en Romanos y algunos judíos que eran cristianos. Pero esto quedó escrito porque iba a ser directamente para toda la iglesia de Cristo, que iba a multiplicarse en el futuro. Pero todos nosotros estamos acá para conocer estas doctrinas. Es tan importante conocer estas doctrinas como cuando venimos y nacemos de nuevo. Tan importante. Eso es lo primero que hay que hacer cuando tú aceptas a Cristo, venir y estudiar estas doctrinas, porque es el fundamento completo. Hay veces que hay cristianos que pasan años y nunca conocen estas doctrinas. Es importante. Ya vimos la doctrina de la condenación de la raza humana. Toda la raza humana fue condenada a la muerte por el pecado. ¿Sí? El pecado, y vino Adán, y mucho más fuerte que el coronavirus, contagió a toda la raza humana. Para eso no podría haber una vacuna para parar el contagio. Todos los seres humanos que nacemos, que salimos del vientre, somos contagiados por ese pecado que nos alcanza. Pero cuando nosotros estamos pequeños, ese pecado no nos afecta. Cuando no entendemos, pero cuando ya comenzamos a entender entre el bien y el mal, saber qué es bueno y qué es malo, ahí es el momento en el cual nosotros tenemos que nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa venir a Jesucristo y decirle: Señor, me entrego a ti, creo en ti, reconozco que yo soy pecador, que estoy condenado, y creo que tú tomas mi lugar y me salvas de la muerte. Sí, y me apartas para transformarme. Entonces es la justificación. O sea, cuando el Señor nos salva, nos perdona, viene con su misericordia, y gracias a Jesucristo, nosotros que le decimos sí acercándonos, es cuando Él viene y nos hace sus hijos. Eso se llama justificación. Esas son las doctrinas específicas que hemos estado estudiando. La siguiente fue: cuando tú sos justificado, que el Señor te perdonó, el Señor te aparta para transformarte. Tú te tienes que dejar apartar. Si tú no te dejas apartar para que el Señor te transforme, entonces no has nacido de nuevo. Porque nacer de nuevo significa que Él te aparta. ¿Sí? Primero, no tengo solución. Segundo, viene una solución que es Jesucristo. Pero hay una condición natural de nosotros. Cuando Jesucristo nos salva, cuando Jesucristo recibe de nosotros el arrepentimiento, el reconocimiento de que solamente Él es el único que nos puede salvar. Inmediatamente Él nos perdona nuestros pecados y nos hace sus hijos de Dios Padre. En ese momento somos apartados. No somos perfectos todavía. Tengo una noticia para ti: nosotros no vamos a poder ser perfectos aquí en la tierra, pero sí vamos a ir creciendo un poquito en la perfección de acuerdo a cómo estemos relacionándonos con Dios. El poder, el Espíritu Santo entra en nosotros cuando le decimos sí a Jesucristo, cuando nos comprometemos con Jesucristo, cuando vamos contra nuestras debilidades, damos la espalda y venimos a Él con todas nuestras debilidades para que Él nos transforme por medio de su palabra, para que lo haga por medio de su presencia. Lo hizo por medio de su sangre, pagó con su sangre y sus heridas por nuestros pecados, nuestras ofensas. Ahora hay que apartarnos. Eso se le llama santificación. Algunos han dicho siempre que la santificación es ser perfecto. No hay ni uno perfecto. Esa no es licencia para pecar. Todos nosotros estamos en un proceso. No todos estamos iguales. Tenemos que tenerle misericordia y tenemos que tenerle paciencia a los demás hermanos que tenemos. Exhortarlos con amor, hablarles, acercarse a Dios de la manera adecuada, no en religión, lo que en Jesucristo que encontramos el acercamiento. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Yo tengo que tener misericordia con todos los que todavía están en el proceso. Claro, hay que decírselos, pero con misericordia, tener misericordia, paciencia, así como nos tuvo paciencia nuestro Señor a nosotros. El Señor nos tuvo paciencia, ¿no? No había nadie empujándonos. Y el Señor vio nuestro corazón dispuesto, que nos acercamos, y Él nos fue transformando. Ahora nosotros
Vamos a estar haciendo lo que nos corresponde, hablando por teléfono a las personas, dedicándoles tiempo, orando por ellos, pero nunca perder la compostura con ellos, ni la esperanza de que ellos van a ser alcanzados. Lógicamente la palabra de mi boca va a estar saliendo para ellos, la palabra de Dios, para que la palabra sea la que los transforme y los convenza y se comprometan. Pero el Espíritu Santo está moviéndose. Ni el Espíritu Santo los puede traer a la fuerza. El Espíritu Santo simplemente está mostrando la palabra, convenciendo, rearguyendo, pero ellos van a decidir qué tanto se van a comprometer. Mientras nosotros vamos repartiendo por todos lados la semilla, para que se agreguen otros más y se dejen apartar después de ser justificados. Después de la santificación vimos la glorificación. Esa doctrina, el Señor nos está adelantando que vamos a recibir un cuerpo nuevo. Hasta ahí vamos a ser perfeccionados. Hasta ahí. Cuando Él nos dé un nuevo cuerpo, parecido al que Él recibió, que Él modeló 40 días aquí en la tierra. Así va a ser el cuerpo. Eso va a suceder hasta que Jesucristo venga y nos rapte. Nos vayamos con Él. El Espíritu Santo nos va a levantar cuando Jesucristo aparezca en las nubes. Eso lo prometió en la ascensión y lo prometió antes de morir también, cuando dijo que iba a ir a preparar un lugar para nosotros. ¿Listo? Entonces es la glorificación. Vamos a alcanzar la perfección con Jesucristo hasta que nos reunamos con Él. Recibamos el cuerpo. Mientras, mi hermano, me pongas a quien me ponga, es pecador. Repito, no es licencia para pecar, porque estamos en un proceso. Nosotros no tenemos que ser esclavos del pecado. Cuando venimos a Cristo ya no somos esclavos del pecado, pero fallamos. Ojo con esto, la palabra de Dios está viniendo a tiempo, en estos tiempos difíciles. Después de la glorificación vimos la doctrina de la soberanía de Dios. El Señor lo conoce todo y Él puede tomar decisiones aunque nosotros no las entendamos. La decisión de escoger a Judas para que entregara a Jesucristo. Seguramente algunas personas han criticado eso. No, el Señor conoce el futuro. El Señor conoce el corazón de nosotros. Si el corazón de nosotros está duro, el Señor va a utilizar el corazón duro de nosotros para obrar también. Y aunque nosotros salgamos afectados, porque nosotros decidimos si nos dejamos endurecer o no. Vimos esos temas anteriores. La soberanía de Dios es que el Señor elige. El Señor antes de crear la tierra nos conoció a nosotros. Antes de crear la tierra nos escogió, o sea, nos predestinó, pues. Es un sinónimo de escoger. Luego, antes de conocer la tierra, después de escogernos, nos llamó. Ojo, mira, es como que con la vista escogió a alguien y después, hey, ven. Jesucristo ya había escogido de antes a Pedro, a Mateo. Había escogido a sus discípulos. Ya Él sabía, los conoció antes y los escogió. Y luego llegó el momento que Él se hizo carne y les dijo, Mateo, sígueme. Pedro, deja tu barca y tú también, Jacobo, síganme. Él los conoció antes, los escogió y luego los llamó en su debido tiempo. Luego los justificó, o sea, los perdonó, los salvó y luego los glorificó. O sea, ya por adelantado, aunque no les haya dado el cuerpo todavía, el nuevo, los glorificó, los vio como santos, aunque todavía tenían errores. ¿Sí? Entonces, ahí está. En eso estamos tratando en estos momentos. Ahora, cuando estudiamos Romanos 9, vimos cómo fue el plan de Dios para realizar todo lo que estamos hablando. El Señor a quien utilizó fue a Abraham, que lo escogió. De ahí, el Señor pensó en traer el Salvador del mundo, donde Él iba a reunir de todos los pueblos un solo pueblo para Él. Primero le arrancó desde Israel, desde Abraham. O vamos a irnos antes, desde, ¿cómo se llamaba el hijo de Adán, de donde viene Jesucristo? Caín. No, mi hermano. A Abel le dieron un garrotazo, lo mataron. Se llamaba Set. S-E-T, Set. De ahí viene la línea. Pero siempre hubo un remanente que amaba a Dios. Pero la mayoría no. Vino Set y ya yo podría nombrarle los que siguen, pero
en medio de toda esa línea solamente algunos fueron los que fueron remanente, en medio de una gran multitud que ni siquiera se asomó ante Dios. Luego vino Noé, ¿verdad? Ustedes saben, la 10ª generación, el único entre millones. Después de Noé surgieron 3 líneas, 3 hijos de donde iban a venir todas las razas: Cam, Jafet y Sem. Mira, hermano, quiero enseñarle algo. Tus decisiones son importantes. La voluntad de decidir en una encrucijada es importante. Es importante estar apegados, abrazados de Dios. Lo que tú decidas hoy te va a afectar mañana. Lo que tú decidas hoy va a afectar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus modos vivendos, a tu familia, la relación con tu esposa, la relación en tu trabajo, la bendición en tu negocio, tus decisiones. La decisión de Cam de desobedecer, de burlarse del papá Noé, le trajo consecuencias a él y a todas las generaciones y pueblos que ahora mismo existen que vienen de él. Cam fue maldecido por Noé. ¿Ves qué importante es que nosotros hagamos lo correcto? Lo que yo haga hoy va a afectar a mis hijos, a mis nietos, ¿sí? A menos que se acerquen, todas las cosas le ayudarán para bien, pero van a traer consecuencias. Van a haber detalles, consecuencias y más consecuencias. Cam. Luego el otro fue Jafet también, y luego fue Sem. De Sem vendría el Salvador del mundo, Sem, S-E-M. Y ahí viene, y de ahí más adelantito apareció Abraham, que es exactamente cuando Dios lo llama para formar su pueblo. Mira qué bonito, yo te estoy enseñando historia bíblica cada viernes en mis prédicas para que tú puedas tener un panorama de tu vida aquí en la tierra, cómo Dios te escogió y cómo es que tú tienes que estar haciendo lo correcto. Abraham fue el encargado, fue a quien se llamó, fue el escogido para hacer el árbol. Ahora yo quiero hablarte, como el tema se llama injertados por gracia, quiero rápidamente decirte qué es injertar. Y cuando hablo de injertar me estoy refiriendo a árbol, porque yo entiendo que hay injertos también de piel en el cuerpo, ¿verdad que sí? Aún creo que te injertan hasta ciertas partes del cuerpo. Dicen que si te vuelan, por ejemplo, la mano y la llevas a tiempo al hospital, te la pueden... Era tu mano, te la vuelven a conectar, pero también pueden conectar otras partes de otros cuerpos a tu cuerpo. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar en lo que refiere a los árboles. Injertar es insertar o introducir, pues, un vástago. Vástago es como una plantita que ha brotado, una parte. Un vástago es un brote de una planta, un brote de una planta o de un árbol. Y lo introducimos o lo insertamos o lo injertamos en otra planta o un árbol, donde el injerto continúa creciendo y llega a ser parte del árbol. Pero es un injerto, fue sacado exteriormente, separado de él, se injertó en él y llegó a ser un solo cuerpo con ese árbol o con esa planta. Creo que está claro. Busqué la manera más clara de decirlo. Eso es injertar. Estoy adelantándome con esto porque esto está en la parte que vamos a estudiar de Romanos 11. Él habla de Dios aquí en esta parte que vamos a leer. Dios injertando un olivo silvestre. El olivo silvestre se refiere a los gentiles, a los que no somos judíos. Todos los que no éramos judíos estamos condenados a la muerte. Dios dijo, voy a escoger a este pueblo. No porque ellos fueran buenos, los escogió simplemente porque Él quiso. Los escogió, pero Él tenía un plan de agregarnos a nosotros. El Señor no iba a ser injusto, el Señor iba a dar oportunidad a todos, a pesar que no lo merecíamos. Tampoco lo merecían los judíos. Lo hizo simplemente por amor, por gracia. Entonces, Él nos menciona a nosotros como un olivo silvestre, a nosotros. Entonces, a nosotros es a quienes nos va a injertar. Ahora, ¿dentro de qué? Dentro de un buen tronco, dentro de un buen árbol, que es la nación judía. Pero no todos los judíos son ese árbol. Y aquí voy yo explicando ya por adelantado, lo cual es contrario
tú puedes ver que, ¿cómo decirte? Cuando la gente habla de que todos los judíos han de ser salvos, algunos predicadores se equivocan y están diciendo que todos, no, y no es así. Porque Pablo, cuando habla acá, si tú te vas a los profundos, a lo etimológico, al contexto, te das dando cuenta que él va hablando de grandes pueblos. Los gentiles son todos los que no vienen en la línea genealógica que él trazó. Ni siquiera todos los hijos de Abraham son judíos. No son el pueblo de Israel todos los hijos de Abraham. Ni siquiera todos los que nacieron descendientes de Abraham son el pueblo de Dios. Los judíos solamente es la línea que él trazó. Abraham, luego vino Isaac, luego vino Jacob, pero ahí hubieron otros que no fueron parte. Ismael, por ejemplo, fue hijo de Abraham, pero no fue parte. ¿Por qué? Soberanamente Dios dijo dónde iba a venir la línea directa, dónde iba a venir el Salvador del mundo, Jesucristo. Y para mientras ese era el pueblo escogido, para él. Entonces, yo estoy hablando de una manera directa para que tú me lo puedas entender y no te puedas confundir y no te puedas dormir. Ok, entonces, cuando el Señor habla del olivo silvestre, que somos nosotros, adelantito te explico cómo Él nos injerta a nosotros, cómo nos introduce como pueblo. Wow, hemos estado hablando sobre eso, yo sé. En el versículo 16, terminamos el viernes, finalizamos diciendo que si las raíces del árbol son santas, la raíz del árbol es santa, las ramas también tienen que serlo. ¿Por qué? Porque una raíz va a traer un árbol santo. Eso es lo que se refiere. Eso es más el Señor que es tan perfecto para crear. En el 16 terminamos hablando sobre eso. Ahora lo que a mí me llama la atención es que nosotros estamos hablando de Israel y Dios plasmó en el capítulo 9 que está hablando de Israel en el pasado, en el 10 que está hablando de Israel en el presente y en el 11 que está hablando de Israel en el futuro. Siempre se refirió a nosotros los gentiles, los no judíos, diciendo que nosotros fuimos alcanzados. Lo poquito que utiliza de esos capítulos se refiere a Israel, pero es poquito. Se está refiriendo a nosotros. Es impresionante cómo Él nos atiende a los no judíos. Dice que yo vengo a ver, al revisar todo, porque yo he estado releyendo estos capítulos. En el 11 vengo a ver que solamente se refiere a los judíos, como Él los reinjerta otra vez, porque vamos a hablar sobre eso. Solamente un pedacito, fíjese. Ese es el tema del viernes. Va a estar bien interesante también. Ya 2 temas más y terminamos con el 11, fíjese. Hoy es el tema número 75. Prosiguiendo, mis hermanos. Dios escogió a Abraham, luego escogió a Abraham, luego, no me voy a poner Madián, oye, Madián, porque Madián fue un hijo que tuvo Abraham. ¿Con quién? David Díaz. ¿Con quién tuvo el hijo Madián? ¿Ya te acuerdas de los madianitas? Fueron enemigos del pueblo de Israel. Lo tuvo con una concubina. Madián fue hijo de Abraham, pero no de Sara. Y de Sara venía la línea donde Jesucristo iba a salvarnos. ¿Sí? Todos los hijos que tuvo Abraham, no todos fueron utilizados, no todos fueron el pueblo de Dios. Abraham fue escogido para sacar una línea de un hijo que fue Isaac. Luego de Isaac no fue escogido Esaú, como estuvimos chateando con hermana Lahadi la vez pasada, porque él nunca estuvo en comunión con Dios. A pesar de los pecados de Jacob, él vivía en comunión, oía música de Hillsong, adoraba al Señor, siempre hacía lo correcto, pero él tenía errores, pero por eso Dios lo escogió a él. Jacob, que Dios le cambió el nombre a Israel. Entonces, de aquí sacó el pueblo del Señor. Aquí solo fue sacando una persona. Abraham, otra persona. Isaac, de ahí otra persona. Jacob. No dijo Jacob y Esaú. De Esaú surgió enemigos acérrimos del pueblo de Israel, que fue los edomitas, que era de Esaú. Pero Jacob tuvo 12 hijos y tuvo otras hijas, pero de los 12 tribus. Ahí sí tomó en cuenta a los 12 hijos, no solo a uno. Aunque de entre los 12, Dios escogió a uno donde venía la línea donde Jesús iba a venir. ¿Quién es? ¿Me lo pueden escribir, por favor?
¿Quién fue? No fue Neftalí, no fue Rubén, no fue José. Y a pesar que José fue el que mejor se portó, ¿verdad? De todos. José fue el que mejor se portó de los 12, pero no fue él. De hecho, Dios agregó como tribu a los 2 hijos de José. En vez de decir la tribu de José, dijo la tribu de Manasés, que era hijo de José, que tuvo en Egipto, y la tribu de, ¿cuál es el otro? Efraín, los 2 hijos de José. Aquí estamos aprendiendo, este es el estudio bíblico de IBE Iglesia Viña Evanston. Hay mucha información, por eso es bueno que tengas una libreta y que anotes y que aprendamos juntos. Bueno, yendo a esto, en Romanos, hoy entrémosle ya, Romanos 11:17, Sam. Ok, dice Romanos 11:17. Despeguemos todos juntos acá. Algunas ramas del árbol de Abraham. Wow, ya entramos con fuerza aquí, mire. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel han sido arrancadas. Y ustedes, los gentiles son los no judíos, ¿verdad?, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición de Dios. La bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Wow, fíjense que este versículo, fuera bueno tomarse un buen tiempo para revisar cada detalle. Porque dice aquí, mire, algunas ramas del árbol de Abraham. Ojo, hermanos, no todas las ramas van a ser propias del árbol, ni siquiera las originales, imagínate tú. Y Dios va a hacer algo tan, pero impresionantemente. La gente no entendió, ni los ángeles entendían. ¿Y esto qué onda con esto que Dios está haciendo? ¿Cómo está arrancando ramas propias del árbol y está agregando ramas de un arbusto tirado por ahí? Y las está pegando y las está haciendo parte de ese árbol. Dicen los ángeles, los judíos, muchos judíos, los maestros de la ley se preguntan esto, ni siquiera lo han entendido. La mayoría ni siquiera lo entienden. Grandes revelaciones que estaban escondidas para todo el Antiguo Testamento que hoy se ha revelado. Ni se imaginaba el Antiguo Testamento que iba a haber una iglesia, imagínate. Esos son los grandes secretos ocultos que nosotros no conocíamos, que Él los reveló por medio del apóstol Pablo. Imagínate, qué impresionante. Y este versículo, wow, está diciendo varios detalles que yo te los voy a decir así rapidito para que avancemos. Primero, el Señor escoger un árbol frondoso, tuvo que escoger a alguien que le creyera a Él. Y lo hizo a dedazo, como decimos nosotros. Hey, salí de tu casa y seguime. Para comenzar, Dios ni siquiera se podía ver, era invisible. Solo escuchó la voz Abraham. Él no anduvo discutiendo nada, se levantó y obedeció y salió. Y Dios lo guió, sin darse a conocer ni darse a ver, solo escuchaba la voz. Salió. Y cometió algunos errores Abraham, porque sí cometió algunos errores, pero Dios los trajo para bien, fíjense. Uno de los detalles claros que le dijo fue: Abraham, sal de tu casa y de tu parentela. O sea, como quien dice, salí solo vos y tu mujer. Y ¿qué? Sirvientes de repente, pero no de la familia. Y Abraham se llevó al sobrino. Se llevó a Lot. Vete al lugar que te voy a mostrar. No como el GPS, pásame la dirección, hermano, y yo le llego ahí con el GPS. No, vete al lugar donde más adelante te voy a mostrar. Y él vino, se levantó, pero hizo algunos errores, pero Dios los usó para bien. Se trajo a Lot, y de Lot salieron los 2 acérrimos enemigos del pueblo de Dios: los moabitas y los amonitas. ¿Va? Decisiones, por eso te estoy hablando hoy, hermano, de consecuencias. Cada detallito que yo voy a ir decidiendo en mi casa, todo, cómo usar lo que tengo, cómo moverme, cómo decidir las cosas, si me voy a cambiar para allá o me voy a ir para acá, todo debe estar calibrado
con Dios, preguntarle a Dios y ir completamente a sentir que eso es lo correcto, lo que vas a hacer. Así debe ser, porque mira, hay una consecuencia. Tanta revelación que Dios nos da por medio de estos estudios bíblicos, que hay una ya. ¿Sí? Abraham fue escogido como raíz de un árbol del cual saldrían muchas ramas. Abraham fue escogido realmente como el árbol. Aún familiares cercanos a él fueron ignorados. Y algunos dentro de la misma línea que él había trazado fueron arrancados, desgajados. Por ejemplo, Ismael, ni siquiera fue tomado en cuenta. Madián tampoco, como dijimos. Dios necesita ramas que vivan en armonía. Ismael no podía ser una buena rama porque no iba a vivir en armonía con Isaac. Los árabes odian a los judíos y son los hermanos de ellos. Los madianitas, otros pueblos más que vinieron de Abraham, pero no. Otros también, como Esaú, que vino directamente de Isaac, tampoco. Sí, y es impresionante cuando nosotros vemos la decisión soberana de Dios hacia escoger su pueblo, traer al Salvador del mundo. Dios necesita ramas que vivan acordes a lo que Dios dice. Sí, acordes a que se dejen alimentar por la savia, el líquido que corre en el árbol, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que dicta las indicaciones, cómo vamos a movernos. En algunos la savia está seca, por eso están como están. Dice, no apaguéis el Espíritu, dice la palabra. La savia seca, ¿se imagina usted que la sangre de repente esté toda seca en nuestro cuerpo? Ahí vienen las enfermedades.